que le quitan la comunión al hombre en relación con Dios. Vamos a leer en Gálatas capítulo 16, versículos 20 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cositas para tener en cuenta en el texto que acabamos de leer. La palabra espíritu aparece con E mayúscula. Cuando en la palabra o en la escritura aparece la palabra espíritu con E mayúscula, se refiere a Dios mismo, o el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Entonces, para que usted tenga en cuenta todo eso. Y dice aquí, el Espíritu es contra la carne. La palabra carne aquí en el texto es esa naturaleza pecaminosa que a veces nos inclina a querer hacer lo que no queremos hacer. Y estos dos se oponen, o sea, Dios y esa naturaleza que lo obliga a usted a hacer cosas que no quiere, se oponen. Pero dice también el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces también aparece la palabra ley para referirse a la ley de Moisés. Son dos leyes en una. Una se llama la ley moral y la otra se llama la ley ceremonial o ritual. La ley ceremonial son los 10 mandamientos que tú conoces allá en Éxodo 20, y también está la ley ceremonial o ritual, que son los 682 mandamientos por aparte, que son casi imposibles de cumplirlos. Entonces, mientras no peques, la ley no sale por ahí a relucir. Por eso hay una contradicción entre la carne o su naturaleza, mi naturaleza pecaminosa, y lo que es del Espíritu. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Por eso dice, si las obras de la carne se hacen visibles, si usted las muestra, entonces si hacemos un robo, ¡wow! ¡Un robo! Entonces estamos mostrando las obras de la carne, entonces hay que aplicar la ley. Pero si tienes las virtudes del Espíritu Santo, que son dominadas por el Espíritu Santo, entonces esas obras no aparecen. Por eso dice el apóstol aquí, finalizando, después de que da unos textos en versículos 22 y 23, y habla de las virtudes o el fruto del Espíritu que están en la vida del cristiano. Entonces, si esas virtudes resaltan, sobresalen, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, ¿sí? O sea, si tú practicas lo que el Espíritu pone en tu corazón y que realmente lo va a poner, o sea, ¿qué ley hay para eso? No, porque entonces no vas a hacer lo que está contrario, pero si haces todo lo contrario, pues sí hay una ley. El pecado es un mal que nos separa definitivamente de la comunión con Dios. No es que Dios odia al pecador y Dios va a lanzar unos dardos, unos rayos, te va a matar así con las centellas y está ya todo así, como decimos por ahí popularmente, sorocho, así todo bravo, porque no, Dios no odia al pecador, pero sí odia al pecado, y al pecador le imparte misericordia. Hay misericordia todavía para todos los que están escuchando. Y muchos, por no tener conocimiento, pecamos, hacemos, no, es que todo el mundo lo hace, así me enseñaron. Entonces al niño lo sientan en las rodillas y le dice, tómese un aguardiente, un bolengancho, como dicen por acá, sea así machote como su papá, y enamore cuantas mujeres pueda enamorar y déjelas por ahí sufriendo y todo eso, porque eso aprendió. Entonces el machote hace eso. Otros golpean creyendo que eso es amor, y entonces creen que eso es amor y siguen golpeando. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo al pueblo de Dios, pereció por falta de conocimiento. Quizás
Tienes la Biblia, pero ni siquiera la abres, o la abres en una sola parte donde ya ni siquiera se ve porque el polvo ha caído y las hojas ya se la están comiendo la polilla. Ya ahí, solamente en eso. Parece que la Biblia fuera como un amuleto de buena suerte. Ahí solamente. Pero dice el apóstol aquí en lo que leímos: mas si sois guiados, es decir, si os sometéis a Dios, porque la palabra Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Y por qué Espíritu Santo? Es un título que se le da a Dios. Quiero aclarar eso, porque es que también hay espíritus que no son santos. Los demonios, por ejemplo, esos no son tan santos, pero Dios sí es espíritu, pero Él es santo. Entonces por eso la Biblia le da ese título de Espíritu Santo. Sí, es decir, si os sometéis para ser guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ese principio carnal que está oculto. El apóstol Pablo dijo: es que yo quiero adorar a Dios y con mi mente me paro así, quiero abrazar a todo mundo, darle un beso, decirle que lo amo, pero de repente el perro me escondió la chancla. Y le toca al perro que se abstenga de verme la cara por ahí, y salgo matando a todo mundo, renegando de todo mundo, odiando esa naturaleza. Entonces tú tienes un buen pensamiento, quieres adorar a Dios, pero esa naturaleza ya pecaminosa te obliga a hacer otras cosas. Entonces ahí a veces pasan las chicas en minifalda, y he escuchado hombres que dicen: el diablo, pasó el diablo. No, es la chica en minifalda. Ni siquiera es el diablo. El diablo no tiene la culpa de muchas cosas que nosotros hacemos. Las obras son atribuidas a la carne, y la carne es, acuérdese, la carne es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Claro, no todas las veces en la Biblia la palabra carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, porque la Biblia también dice que el Señor fue manifestado en carne. O sea, como un ser humano como todos nosotros. Pero el fruto del Espíritu es esas virtudes de Dios que están en el ser humano y que vuelven todo armonioso. No importa que a veces tengamos rabia, a veces tenemos una cosa. Dijo el apóstol: airaos, pero no pequéis. O sea, usted no está exento de que se le salga la ira. El problema es que si esa ira, usted hace lo mismo que hizo Pedro cuando apareció Malco, entonces le salió la ira, sacó la machete y cortó oreja. Entonces eso sí es pecado. Si usted es una persona que se le hace la ira fácilmente, se le sale la ira fácilmente, puede pasar por encima de su esposo, su esposa, sus hijos, cualquiera contesta grosero, todo eso es esa naturaleza que está ahí. Después tiene que pedirle perdón a Dios. Más bien, déjese guiar por el Espíritu Santo. Entonces, el primer pecado que nos quita la comunión con el Señor o con Dios es pecar contra Dios. ¿Y cómo se peca contra Dios? Esa es buena pregunta. Dice el versículo 20 ahí en Gálatas 5: idolatrías. Aparece la palabra idolatría, hechicería y herejías. Aparecen otras, pero esa no es un pecado directo contra Dios. Apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues la apostasía de la palabra A está antes de apóstol. Entonces apostasía se refiere a aquella persona que tuerce las escrituras. Dios ha dejado una palabra, esa palabra no se puede cambiar. Es más, hay una advertencia en Apocalipsis: el que le quite o le ponga, yo también le hago lo mismo. Entonces la palabra no se puede torcer, no se puede cambiar. Es cierto, muchos, gracias a Dios, porque la misma Biblia dice: por su fruto los conoceréis. Hay muchos que han hecho del evangelio un negocio. No podemos, ha habido pastores ladrones, etcétera, etcétera. Eso no le puede ocultar ni tapar con un dedo. Eso, y hay gente que ha hecho del evangelio un negocio. Es más, en Miami hay un señor, un tal apóstol Guillermo Maldonado, que vende su iglesia por franquicias. Vale $50,000 si quieres pertenecer a esa iglesia. Entonces aquí es gratis la salvación. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia todavía se predica lo que la Biblia enseña. Entonces dice segunda de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso no es nuevo. En la época del Señor cuenta una historia que se levantaron
dos hombres gemelos. Y el uno se hizo pasar, ambos se hicieron pasar por el Señor, pero el uno estaba escondido. Lo mataron y entonces apareció el otro. Y entonces resucitó el Señor según la profecía. Pero después el otro se murió y no quedaron en nada. Entonces el Señor resucitó y sigue vivo para siempre. Primera de Samuel, mire, este texto me parece muy interesante. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la revelación. Es más, si tú te rebeldizas, eso lo cuenta Dios como un pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sigues obstinado? Bueno, eso es idolatría también. No, es que no se te olvida eso que guardas ahí de rencor, obstinado, y todos los días lo recuerda y lo saca a la luz y pasas por encima. Bueno, eso es un pecado también, y el Señor lo cuenta como un pecado de idolatría. Entonces, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Uno escucha a muchas personas, es normal consultar a un adivino, un hechicero, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Es más, Dios mató a Saúl porque Saúl consultó una bruja. Entonces, bueno, puede ser que has ido para que te echen las cartas, te lean el tabaco, no sé qué más te habrán hecho allá, pero hoy hay tiempo de que te arrepientes. Ese es el primer pecado que quita la comunión con Dios. Ese pecado directo contra Dios, como la hechicería, la idolatría. Idolatría no es solamente tener un muñequito y adorarlo, cargar una cruz. No, eso no solamente. Cuando su negocio, su finca, la misma familia, cualquier cosa es más importante que Dios, eso es idolatría. Si el novio es más importante que Dios, eso es idolatría. Si la novia es más importante que Dios, eso es idolatría. Entonces, sí me hago entender. Segundo pecado que le quita la comunión al hombre con Dios, y es pecar contra tu cuerpo, contra mi cuerpo. Dice el versículo 19, aparece en la palabra adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El versículo 21 aparece la palabra borracheras, orgías. Entonces, acá encontramos un grupo: adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, orgías. Inmundicia tiene que ver aquí con la inmoralidad sexual. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta inmoralidad sexual. No ha habido. Entonces, te sientes inconforme con un hombre, pues buscas una mujer. Si te sientes inconforme con una mujer, buscas otro hombre. Hoy hasta con animales. Allá en Holanda hay bares aprobados donde tienen animales y los alquilan sexualmente, y es legal. Es más, en Holanda es legal que un adulto abuse de un niño porque eso es lo que él siente sexualmente. Ya es legal, eso se llama inmoralidad, y la Biblia condena eso. Entonces, inmundicia tiene que ver con la inmoralidad. O sea, Dios hizo nuestro cuerpo con un propósito. No es que la sexualidad sea mala, es mala cuando no estás casado, es mala cuando se practica ilícitamente. La palabra adulterio, fornicación, la palabra fornicación curiosamente se traduce de una palabra griega que se llama porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Imagínense ahí para allá. Entonces, borracheras. Claro, cuando se escribió la Biblia solamente se conocían las borracheras. Todavía no se inhalaba coca, no se inhalaba marihuana, no se inhalaba crack, no se inhalaba eso. Pero eso también es atentar contra tu cuerpo. ¿Y por qué pecamos contra Dios cuando pecamos con nuestro cuerpo? Porque Dios hizo este cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios. Dios hizo nuestro cuerpo con un propósito, no para que lo derroches por ahí, lo destruyas. Es más, destruyendo tu cuerpo te estás destruyendo a ti mismo. Uno encuentra personas con expresiones: mi cuerpo es mío y yo tengo derecho a hacer lo que se me da la gana. Yo hago con mi cuerpo, se tatúan, se pintan, se hacen perforaciones, todo eso. Pero Dios quiere que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Tercer pecado que le quita la comunión al hombre con Dios es pecar contra tu prójimo. Y en este grupo que está en el versículo 19, 20 y 21, encontramos enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones.
La palabra disensiones significa discordia entre un grupo. A veces la gente se mete en los grupos de WhatsApp y terminan saliéndose. No, es que no estoy de acuerdo. No, eso no solamente pasa en los grupos de WhatsApp, pasa en todas partes. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Y eso está en la ley moral. Eso no ha cambiado, eso sigue ahí. Disensiones, discordia, divide. Entonces, el otro pecado que quita mi comunión con Dios es pecar contra mi prójimo. Dice el Señor que la ley se resume en 2 mandamientos. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué lo está separando de Dios? ¿Hay alguna cosa que lo está separando? Muchos que se han ido de la iglesia, me sorprende lo primero, las drogas, el alcohol, el sexo ilícito, pero yo creo que después de que practican todo eso se sientan en la cama y reflexionan que están ofendiendo a Dios, a sus padres, a la sociedad también. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Que a pesar de todo eso, Dios sí tiene la solución efectiva. El Cordero de Dios vino a morir por todo eso, para que yo pudiera otra vez tener mi comunión con Dios. Él siempre quiere que yo mantenga mi comunión con Él. Por eso el apóstol nos recomienda: mejor déjate guiar por el Espíritu Santo. Hay una lucha. Es una pelea campal todos los días, una batalla a muerte, una guerra que ataca hasta nuestros sentidos. Pero el apóstol también nos dice que hay que renovar nuestro entendimiento. Romanos 12 totalmente. Gálatas 5, el 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu, o sea, andad en la presencia de Dios. Cuando usted y yo lo hacemos, pues no satisfacemos esos pensamientos, esos deseos se van orillando, porque el deseo de la carne es una pelea con Dios, queremos hacer lo bueno, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que se nos da la gana. Pero soy guiados por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. Y entonces viene el Señor con el poder de su Espíritu y nos hace dar unos frutos. Por eso en Juan 15 dice el Señor que la clave para uno dar fruto es permanecer en el Señor. Esa es la clave, permanecer, porque fuera de mí nada podéis hacer. ¿Quieres dar frutos? Tienes que permanecer en el Señor. Entonces el Señor, fíjese que el Señor es tan bueno que el día que el apóstol Pedro predicó, que habían 3,000 personas, Él le dice a la gente: vea, arrepiéntanse. Primer paso, cambiar de pensamiento. Eso significa arrepentirse. Arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, porque eso lo dice la palabra. Todo lo que hagamos de palabra, de hecho, de obra, hagámoslo en el nombre de Jesús. Dice también: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque Dios sabe que solos no somos capaces. Ay, yo llegué a la iglesia solo, es que por mi fuerza. No, el apóstol Pablo nos enseña que cuando Dios se hace fuerte en nuestras vidas es cuando a Él le mostramos nuestras debilidades. Hermano querido que me escucha allá, mi amigo, en esta mañana lo motivo para que no se olvide de Dios, que su comunión la pueda renovar constantemente, porque si hay pecados que nos separan de la comunión con el Señor. Dios les bendiga a todos en esta mañana.